Judith, Uber, no. Ya, entonces, bien. La anterior clase habíamos concluido con lo que son las normas generales, ¿no?, que tenemos en auditoría gubernamental. Habíamos visto algunos aspectos, ¿no?, que también se podrían aplicar, ¿no?, cuando realizamos un trabajo de auditoría para alguna empresa privada, en este caso, o en una empresa comercial, industrial, se podrían aplicar, ¿no? Tenemos algunas similitudes. Ahora vamos a ver un trabajo que también es muy importante en las entidades públicas. Les mencionaba, ¿no?, que usualmente en las entidades públicas cuentan con una unidad de auditoría interna. Entonces, cuando llega el cierre de gestión, que en este caso es el 31 de diciembre, para todas las entidades públicas, además de presentar sus estados financieros, deben acompañar, ¿no?, los informes de auditoría. En este caso se denomina de confiabilidad de los registros y estados financieros, ¿no? Vuelvo a reiterar, algo muy importante. Las entidades que cuentan con unidades de auditoría interna van a presentar, además de los estados financieros, el informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros. No ocurrirá lo mismo en aquellas entidades que no cuentan con unidades de auditoría interna y en ese caso tendrán que contratar, ¿no?, firmas auditoras externas. En ese caso, estas firmas de auditoría externa realizarán el trabajo de auditoría financiera, ¿no? Ya se tiene otra figura. Solamente los auditores internos pueden realizar este tipo de trabajo, auditoría de confiabilidad, ¿no? Y vamos a ver, también teníamos otro tipo de trabajos de auditoría especial anteriormente, o bueno, actualmente solo las unidades o los auditores internos de las entidades públicas también pueden llevar adelante ese tipo de trabajos, no así las firmas de auditoría externa, ¿no? Vuelvo a reiterar, en las auditorías especiales, solamente los auditores internos pueden llevar a cabo ese trabajo. Bien, entonces veamos algunos aspectos importantes. Como podemos ver, la Contraloría General del Estado, en este caso, como ente rector de los sistemas de control gubernamental, van actualizando mucha de la normativa que ellos mismos elaboran, entonces van actualizando. Como podemos ver, estas normas han sido actualizadas el 28 de octubre de 2021, ¿no? Cada uno tiene un código también asignado. En este caso es norma externa, quebrado, contabilidad externa, guión 114. Eso no, mm, sí podría ser importante, ¿no?, para poder ubicar, pero un poco complicado, ¿no?, aprenderse los códigos. Bueno, y como mencionábamos, toda la normativa, ¿no?, del ámbito público tiene que ser respaldada mediante documentos de aprobación. En este caso, la Contraloría y otro tipo de entidades emiten resoluciones, ¿no?, para proceder a la aprobación de este documento. Y bueno, se empiezan con considerandos. Bueno, esta parte no es tan... O a lo mejor si nosotros trabajamos en el ámbito público, ¿no?, es bueno conocer el contenido de cómo se redacta en este caso una resolución, ¿no? A lo mejor, les vuelvo a reiterar, trabajamos en una entidad pública, en la parte financiera o administrativa o contabilidad inclusive.
debemos tener cierto conocimiento, ¿no?, de cómo elaboramos este tipo de documentos. En principio, siempre se comienza con los considerandos, ¿no? Mencionar aquellos aspectos que da lugar a que se elabore este documento, ¿no? Mencionamos una serie de documentos. En este caso se menciona la licenciada Sandra Quiroga, que era subcontralora de gobiernos departamentales. Bueno, cada unidad también emite, ¿no?, un informe técnico. En este caso, la licenciada, ¿no?, ha emitido su informe técnico, ¿no?, la fecha y la justificación, la necesidad de emitir las indicadas normas. Y luego los antecedentes, nuevamente volvemos a mencionar lo que ya habíamos visto, la ley 1178. Continúan con los considerandos. Nuevamente tenemos otro considerando. Y la parte resolutiva, ¿no? Como se dice, por tanto, el Contralor General del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, artículo 1, aprobar las normas de auditoría de confiabilidad. 2, instruir a la Gerencia de Asuntos Administrativos la correspondiente publicación y en la página web de la Contraloría. Y a Secretaría General la difusión y socialización a las entidades públicas, ¿no?, a todas las entidades públicas. Y ya viene el contenido, ¿no?, o el desarrollo de cada norma. En este caso también se menciona, ¿no?, versión 1 y está vigente a partir de este año, de enero de 2022. Normas de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros. Propósito. El presente documento contiene un conjunto de normas que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros en Bolivia. Aplicación. Algo reiterativo, ¿no? Creo que en todos los documentos que hemos visto hasta ahora, estas normas son de aplicación obligatoria en la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros en toda entidad pública, ¿no?, comprendidos los artículos 3 y 4 de la Ley 1178. Y algo también que les mencioné anteriormente, por las unidades de auditoría interna de las entidades, ¿no? Solamente los auditores internos pueden realizar este tipo de trabajo. Vuelvo a reiterar, si nosotros como auditores externos o como miembros de una firma de auditoría externa, realizaremos el correspondiente o el correspondiente Pues trabajo de auditoría financiera. Uy, ¿quién habilitó? ¿Quién habla? Uber. sí, pues no, pues yo he dicho siempre, 10, 11 estaremos ahí, que trabajo, no lo voy a decir a las 10 voy a estar, le voy a quitar tiempo, pues. ¿Qué pasó con Uber? Ya. Estamos acá. Cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuten esta auditoría, se los denomina auditores gubernamentales, para efectos de la aplicación de las presentes normas. Y algo que vamos a reiterar, ¿no?, nuevamente, auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Consideraciones básicas. La población en general requiere que la información que le proporciona a las entidades públicas sobre la captación, uso y destino de los recursos financieros que les fue confiado para su administración sea confiable
y oportuno. Bueno. El presente documento contribuye a verificar si los servidores públicos están respondiendo por la gestión presupuestaria, patrimonial y financiera, cuya administración le fue confiada. Incluye conceptos, etapas de la auditoría y criterios técnicos vitales para cumplir con los objetivos de la auditoría de la confiabilidad de registros. Los servidores públicos a los que se les ha confiado la administración de los recursos públicos deben establecer, implantar y mantener en funcionamiento procesos, procedimientos y controles internos adecuados para operativizar y generar información financiera confiable, lo que permitirá cumplir con los siguientes objetivos de control gubernamental. Bueno, a lo mejor la idea, ¿no?, de la creación de la Ley 1178 es que todos los funcionarios públicos, en este caso, deberían, ¿no?, rendir cuenta oportuna de los recursos que tienen a su cargo. Era una de las ideas, pero nosotros acá en La Paz, por ejemplo, ¿no?, muy poco vamos a intervenir o vamos a interesarnos, ¿no?, en ese tipo de información. A lo mejor en las ciudades grandes principalmente, ¿no?, la mayoría de la población estamos dedicados a nuestras propias actividades, ¿no? Muy poco, no le damos la importancia necesaria, si se quiere, a este tipo de información, ¿no?, de los ministerios o incluso de la alcaldía, ¿no?, que bueno, debería interesarnos, ¿no?, lo que hace la alcaldía, lo que les mencionaba anteriormente, para que no haya algunas observaciones, ¿no? Como les decía, el caso de las sedes sociales, o algo también que me llama la atención, algunas calles que difícilmente pues transitan vehículos, ¿no? Una, dos transitan, pero sin embargo igual están asfaltadas, tienen graderías, sus aceras en buen estado, ¿no? Pero calles, les vuelvo a reiterar, ¿no?, donde no circulan muchos vehículos. Tenemos ese tipo de actividades, ¿no?, de situaciones que tenemos acá en La Paz y en el Alto, creo que ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, deberíamos un poquito involucrarnos más, ¿no?, a lo mejor en las actividades que desarrolla la alcaldía, ¿no?, para que luego no tengamos este tipo de reclamos. No ocurre lo mismo en el área rural, en aquellas poblaciones que están alejadas, por ejemplo, en los yungas, para no ir más lejos, o en el altiplano, ¿no? En ese caso, habíamos visto un comunicado, por ejemplo, ¿no?, que las entidades públicas deberían comenzar con con las actividades para formular sus POA. En esos casos, en las áreas rurales, por ejemplo, la población sí tiene interés, ¿no? Y es que para muchas cosas, mm, para muchas actividades, la población eh, sí tiene una estrecha relación con las alcaldías. Por ello que intervienen en la elaboración de los POAs, por ejemplo, se convoca a toda la población para esos eventos, ¿no? Generalmente lo hacen en fines de semana, ya sea viernes o sábados, ¿no? Que sábados en algunos casos, porque en esos días hay, si conocen alguna localidad de los Yungas, en sábado generalmente se llevan adelante las ferias, como conocen, ¿no? Entonces, mucha gente se trasladan a las capitales de esos municipios. Entonces, esas reuniones se llevan a cabo en viernes o sábado inclusive, algunas veces son 2 o 3 días, ¿no? En las que son, pues, las reuniones son acaloradas, ¿no? Porque cada uno quiere su cuota parte para su comunidad, para su escuela, para su centro de salud, ¿no? En esos casos, en el área rural principalmente, sí, la población sí interviene en este tipo de actividades que realizan, por ejemplo, las alcaldías, ¿no? Acá en las grandes ciudades no vemos tanto, ¿no? A no ser que seamos funcionarios públicos, en ese caso, ¿no? Nos enteramos
de cómo se está administrando los recursos. Pero si cada uno se dedica a sus actividades privadas, particulares, en el caso de ustedes, a estudiar y a lo mejor también trabajar al mismo tiempo, ¿no? No tenemos mucho tiempo disponible, ¿no? Entonces, administramos nuestro tiempo para el trabajo y para poder asistir a clases, ¿no? Son algunos ejemplos, algunos comentarios también, que es bueno hacer conocer en algunas circunstancias. A ver, como se mencionaba acá, los objetivos del control gubernamental, ¿no? Permitirá mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. B. Mejorar la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos. C. Mejorar los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Y D. Mejorar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Mm, Podemos volver a reiterar, ¿no? Esa situación irregular que conocemos en nuestro medio como los actos de corrupción, ¿no? Se trata de evitar, como dice acá, impedir o identificar tales hechos. No siempre se cumple, pero es la finalidad, ¿no? De esta norma de auditoría, así como de la ley 1178 y otra normativa que tenemos en nuestro país. Los informes de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros son importantes elementos de control que otorgan credibilidad sobre la información generada mediante los registros contables de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. Abreviaturas. Mm, Normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Mm, Generalmente, ¿no? Cuando realizamos cualquier tipo de auditoría, se tendrá una estrecha relación, si se quiere, con las unidades o los departamentos de contabilidad, ¿no? Lo propio ocurre en las entidades públicas. Generalmente se tiene una mayor relación con las unidades de contabilidad. Y luego, obviamente, se tendrá que realizar un relevamiento de información de las otras unidades, ¿no? Reglamento específico del sistema de contabilidad integral. Habíamos mencionado, ¿no? Cada entidad debería tener un reglamento específico de su sistema de contabilidad. Decíamos, sí, que ya tenemos reglamentos específicos, modelos. Entonces, las entidades públicas deben adecuar esos documentos modelo y apropiarlas a sus actividades. Manual de cuentas de contabilidad del sector público. Ya tenemos también un manual de cuentas que se ha implementado hace bastante tiempo, hace muchos años. MAE, ya habíamos hablado, son las máximas autoridades ejecutivas de cada entidad pública, ¿no? En el caso de los ministerios, los ministros o ministras. En el caso de las gobernaciones, los gobernadores o gobernadoras. En el caso de las alcaldías, los alcaldes o las alcaldesas, ¿no? Serán las MAE. Y las unidades de auditoría interna. Bueno, vuelvo a hablar de las alcaldías rurales, ¿no? Algunas alcaldías o la mayoría de las alcaldías rurales no tienen estas unidades de auditoría interna porque, porque muchas veces sus presupuestos, ¿no? O los recursos que administran no les permite contratar a un profesional, ¿no? Generalmente nosotros como auditores internos vamos a aceptar sueldos
si se quieren, ¿no? Muy bajos. Entonces, de ahí que no se logra, muchas veces no logran contratar a auditores internos por el alto costo que representan, ¿no? En algunos casos, bueno, en otros a lo mejor, ¿no? Hay alguna persona que, un auditor que sí accede a ir a trabajar, ¿no? Pero algunas veces causa inconvenientes, ¿no? Significa viajar, ¿no? A eso me refiero. La distancia en muchos casos es un gran inconveniente y luego el quedarse a trabajar, ¿no? A ver, vuelvo a hablar del caso de los yungas, ¿no? A ver, creo que en ninguna localidad, hablando de los yungas, ¿no? Se podría hacer un viaje en el un viaje de ida y vuelta, ¿no? En un día, complicado, ¿no? Se tendrá que viajar y quedarse necesariamente, ¿no? De lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? Son algunos inconvenientes que tropiezan las alcaldías del área rural. Y el MPA, que ya habíamos hablado, son los memorandos de planificación de auditoría. Definiciones. Bueno, acá vuelve a realizar algunas puntualizaciones, algunas aclaraciones que son importantes también. Las definiciones para una mejor comprensión y aplicación de las presentes normas se establecen las siguientes definiciones. Registro. Es el proceso de asentar y anotar los hechos con efectos financieros a través de instrumentos manuales y automatizados, mediante los cuales la información recepcionada es procesada y posteriormente generada como información contable. Cuando hablamos de información contable se considera, ¿no?, al presupuesto, a la información patrimonial y la información financiera. Mm, Algo importante también para destacar, ¿no? O una particularidad en las entidades públicas que generalmente utilizan mucho de este término, ¿no? Presupuesto. Eh, para realizar cualquier tipo de actividad o algún programa o la ejecución de algún proyecto, utilizamos el término presupuesto, ¿no? Lo primero que se consulta es si tenemos presupuesto o debemos realizar una modificación presupuestaria, por ejemplo, ¿no? Se utiliza mucho ese término, ¿no? Algo que es particular en las entidades públicas. Y no así en el ámbito privado, ¿no? Las grandes empresas, a lo mejor, ¿no? Sí, elaboran estos presupuestos para que luego realicen un seguimiento, ¿no? De cómo, o las actividades planificadas en sus presupuestos, en sus POAs, las empresas privadas pueden hacer un seguimiento también. Pero usualmente no se aplica, ¿no?, esta figura. En cambio, en las entidades públicas sí. Y cuando nos referimos a este otro término, patrimonial, es el movimiento que se tiene. Generalmente la compra de un activo o la construcción de alguna infraestructura sí tiene incidencia, ¿no?, en el patrimonio de la entidad. Y el término financiero es cuando utilizamos recursos, ¿no? Percibimos recursos y utilizamos esos recursos. En cambio, la parte presupuestaria no, solamente son datos, ¿no? No siempre, no significa más bien, presupuesto no es equivalente a tener dinero en efectivo o movimiento de dinero, ¿no? Son, son distintos conceptos, pero en algunos casos confundimos, ¿no? La población también confunde, ¿no? Cuando se habla de presupuesto, no ejecutado presupuesto y lo relacionan con que hubiera o no hubiera movimiento de efectivo, ¿no? No, presupuesto es solamente, como su nombre lo indica, importes, montos de dinero que se tienen estimados. Y otro ámbito es la parte financiera, ya el manejo del efectivo como tal, o la administración del efectivo como tal. No, los registros manuales están constituidos por los instrumentos, procedimientos y controles diseñados por cada entidad pública en función a la naturaleza de sus operaciones
y es el sustento e insumo para el cargado de información en el registro automatizado. El registro manual tiene relación directa con las operaciones físicas a ser traducidas en financieras. Los registros manuales. Bueno, por ejemplo, ¿no? Para realizar alguna compra, o bueno, para pagar, para el pago de sueldos, ¿no? Se deberán mm, cumplir con ciertos procedimientos, ¿no? Desde, por ejemplo, el control de la asistencia, ¿no? Del personal. Luego se verificará algún otro tipo de información, si tuvieron licencias, permisos, o eh, a lo mejor tomaron algunos días como vacaciones, como cuenta vacación, le llaman, ¿no? Ese tipo de procedimientos. Y luego se procederá a elaborar la planilla de sueldos. Una vez que se tengan las planillas de sueldos, tendrán que ser aprobadas, ¿no? Por generalmente las MAE o alguna otra persona, ¿no? Que tenga esa delegación de funciones. Y luego, usualmente se registra, ¿no? En el CIGEP y luego se procederá al desembolso o a la transferencia en algunos casos, ¿no? De fondos de las cuentas de la entidad hacia las cuentas del personal, ¿no? A ese tipo de procedimientos se conoce como registros manuales, ¿no? Antes de ser ingresados o antes de ser registrados en el sistema, en este caso en el CIGEP, ¿no? Serán los registros manuales. Los registros automatizados. Ah, bueno, ahora en auditoría, ¿por qué será importante, ¿no? Cumplir con todos esos procedimientos? Obviamente, cuando realicemos el trabajo de auditoría, vamos a tener que evaluar, vamos a tener que verificar que se hayan cumplido, ¿no? Con todos esos procedimientos, con todas esas etapas. De ahí que es muy importante conocer estos aspectos, que nosotros como auditores gubernamentales conozcamos de estas etapas, de estos procedimientos. Luego, los registros automatizados son los registros contables establecidos en las normas básicas del sistema de contabilidad. Operan como un sistema común, único y uniforme, integrador de los registros presupuestarios, patrimoniales y financieros, orientados a reportar los resultados financieros de las acciones del Estado. Los registros automatizados son, y bueno, ya les había mencionado también, ¿no? Que actualmente eh, todas las entidades del sector público utilizan el SIGEP, ¿no? El Sistema de Información Pública, ¿no? Así se llama, el SIGEP. Entonces, obviamente, este sistema ya es automatizado, ¿no? Y se comienza también otra particularidad, se utilizan lo que se denomina preventivos de ingreso y preventivos de egreso. Los preventivos de egreso, por ejemplo, se conocen como los C31. Los preventivos de ingreso se denominan C21. ¿No? Son conocidos de esa manera. Y la mayoría de los funcionarios públicos, si necesitan alguna información, ¿no? Piden esa información directamente, ¿no? Préstame el preventivo número, utiliza mucho ese concepto. En cambio, en la contabilidad ya los documentos serán propiamente, ¿no? Los comprobantes contables. Pero vuelvo a reiterar, ¿no? En la parte pública se trabaja en base a sus presupuestos, ¿no? Entonces, lo que generalmente archivan, ¿no? Las unidades de contabilidad son los preventivos en este caso, los comprobantes C31 y C21, ¿no? Se realiza la revisión de esos documentos. En algún caso se podrá pedir, ¿no? Que impriman los comprobantes contables. De manera simultánea se podría hacer, pero en este caso los preventivos, lo que les decía, ¿no? Los comprobantes C31 y los comprobantes C21
son los que están archivados y tienen toda la documentación de respaldo. Y de manera separada estarán los comprobantes contables, ¿no? Ordenados, obviamente, pero archivados de manera separada. Lo más importante es la parte presupuestaria, ¿no? Para ver que no hubo ningún movimiento irregular. Lo que les mencionaba, por ejemplo, que las modificaciones presupuestarias se hayan realizado también con los procedimientos establecidos, ¿no? El trabajo de auditoría también revisa y se basa en la información presupuestaria en la mayor parte de su trabajo. Y luego haremos énfasis también, ¿no? Obviamente, para la parte patrimonial y para la parte financiera. Pero el mayor trabajo de auditoría que realizamos, pues trabajo de campo, nos dedicamos a la parte presupuestaria también. Bueno, al ser automatizado ya acá no es tan importante que conozcamos, ¿no? Ya les dije, el sistema de manera automática. Ingresamos las partidas de presupuesto y luego el sistema automáticamente relaciona, ¿no? Con las cuentas contables y luego se pueden emitir los reportes. Por ejemplo, de libretas bancarias, ¿no? Algo también muy importante para verificar cuánto de saldo se tiene, ¿no? En las libretas y se puedan incurrir en los gastos, gastos de funcionamiento y gastos de inversión, ¿no? Son son los dos tipos de operaciones más importantes o que se realizan en mayor proporción, ¿no? En la mayoría de las entidades públicas. Estados financieros. Los estados financieros son informes que reflejan la situación presupuestaria, patrimonial y financiera de una entidad pública en un momento determinado, normalmente un año, ¿no? Que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Los cambios registrados en ellos en dicho periodo de tiempo de conformidad con las normas básicas del sistema de contabilidad. Se componen de varios documentos en los que se plasma la situación presupuestaria, patrimonial y financiera del ente. El sistema de contabilidad establece la emisión de los siguientes estados financieros básicos. Presupuestarios. Algo también que es, bueno, se puede reiterar que estos estados, ¿no? Son los presupuestarios, estado de ejecución de presupuesto de recursos, estados de ejecución del presupuesto de gastos, cuenta, ahorro, inversión, financiamiento, ¿no? Se deben tomar en cuenta o también forman parte de los estados financieros cuando se presenten, por ejemplo, al Ministerio de Economía, ¿no? Y Finanzas Públicas, a fin de gestión. En, en la parte pública, como les decía, el ejercicio comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y tienen un plazo de 2 meses solamente para elaborar sus estados financieros y presenten al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es decir, tienen como plazo máximo el 28 de febrero de cada año, ¿no? Y bueno, en algunos casos, cuando es año bisiesto, ¿no? Se tendrá como 29 de febrero, ¿no? Pero esos son los plazos máximos, ¿no? Para que puedan presentar, para que puedan realizar, por ejemplo, ¿no? Sus asientos de ajuste principalmente, ¿no? De aquellas operaciones que mantuvieran pendiente, tienen ese plazo. Y además, durante ese mismo plazo, entre enero y febrero, también se debe realizar el trabajo de auditoría. Ahora, si tienen una unidad de auditoría interna, obviamente, ¿no? El trabajo lo realizarán en los plazos establecidos, incluso casi de manera recurrente, ¿no? Durante todo el periodo, de manera que se puedan cumplir con los plazos. En algunos otros casos que no se tenga unidad de auditoría interna, podrán
contratar también ya, ¿no? Con el debido tiempo. En diciembre, por lo general, ¿no? Debería realizarse la contratación de una firma de auditoría externa para que se pueda cumplir con los plazos. ¿Qué otro aspecto? Algo que también es diferente con la contabilidad general o con la contabilidad privada. En el ámbito privado, para fines tributarios principalmente, ¿no? Se tiene también un plazo para la elaboración y presentación de los estados financieros, que son de 120 días en ese caso, ¿no? Son 4 meses. Se tiene un mayor plazo, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, en las entidades públicas no, solamente se tiene un plazo de 2 meses, ¿no? Entonces, se debe presentar hasta el 28 de febrero. En algunos casos, lo propio, ¿no? Ocurre, ¿no? Tanto contadores como los auditores, ¿no? En enero y febrero están con mucho trabajo. Bueno, y los estados financieros patrimoniales, ¿no? El balance general, el estado de recursos y gastos corrientes, lo que vendría a ser el estado de resultados, ¿no? Pero en este caso se denomina estado de recursos y gastos corrientes. El estado de cambios en el patrimonio neto, que también lo conocemos, el estado de flujo de efectivo, que también lo conocemos, los estados de cuenta o información complementaria, incluye las notas de los estados financieros. Mm, Algo que también se puede destacar es que durante el trabajo de auditoría, generalmente no existe una complementación o una colaboración, vamos a decir, entre el departamento de contabilidad y los auditores, ¿no? Los auditores en muchos casos colaboran en la elaboración de estos estados financieros. Mm, Si tenemos el tiempo suficiente, podemos realizar, ¿no? Ese tipo de actividad, colaborar. En algunos casos a subsanar algunas observaciones, mm, se colaboren con los asientos de ajuste, por ejemplo, ¿no? Aunque por norma, acá hemos visto anteriormente, ¿no? En las normas generales se mencionaba que no, los auditores no deberían intervenir en actividades administrativas, ¿no? Pero en algún caso ya, si tenemos una relación de confraternidad, ¿no? Y más si se tiene una unidad de auditoría interna, se puede llegar, ¿no? La idea es que las actividades de la entidad se desenvuelvan de manera normal, ¿no? Y se tengan buenos resultados. Creo que ese es el trabajo en equipo, ¿no? Como lo conocemos. Entonces podríamos en algún caso llegar a colaborar. Otros estados de cuenta o información, bueno, actualmente también se pide que se acompañen los, los auxiliares, como se conocen, o los libros mayores, si se quiere, de las cuentas por cobrar principalmente, o del activo exigible y el pasivo y del pasivo, ¿no? Bueno, sabemos que pasivo es exigible también, ¿no? Ese tipo de reportes también se tiene que adjuntar a todo el conjunto que conforman los estados financieros. También, acá lo menciono, también se debe adjuntar las conciliaciones bancarias, ¿no? Que es también un documento muy importante. Se deben adjuntar también esos documentos. A ver, las entidades del sector público con personería jurídica propia, autonomía de gestión y presupuesto propio muestran a través de los estados financieros y estados de cuenta o información complementaria su situación presupuestaria, patrimonial y financiera. A ver, los organismos que conforman la Administración Central del Estado no constituyen por sí mismos entes contables independientes, por tanto, no producen estados financieros patrimoniales. La acción de elaboración de los estados financieros comprende el reporte automatizado de los diferentes estados que establecen las normas básicas. En el caso de la Administración Central, generarán de manera conjunta, ¿no?
En este caso, el Ministerio de Economía centraliza toda la información de de los otros ministerios y de las otras entidades que dependen de la administración central, ¿no? Por tanto, emiten estados financieros de manera integrada. Y estos a su vez, por estar integrados mediante el SIGEP, centralizan también, ¿no?, la información y al final se puede obtener estados financieros consolidados, si se quiere, ¿no?, que abarcan todas las entidades del sector público. Además que es una de las finalidades, ¿no?, de la ley SAPCO y de sus otros decretos reglamentarios. A ver, algo también para rescatar o para destacar en este aspecto, cuando hablamos de los estados financieros. O a ver, la participación de ustedes, ¿qué aspecto no hemos mencionado acá que sí es obligatoria en la parte privada para fines tributarios, para fines de determinación del IUE? ¿Qué es lo que no hemos mencionado? Hay algo importante, que en el ámbito privado sí se aplica. ¿Alguien? Su participación, por favor, jóvenes, señoritas. ¿Qué no hemos considerado? ¿Qué no se ha mencionado acá? Que sí se aplica en las empresas comerciales o en la contabilidad comercial o en la parte privada, en las empresas privadas, con fines tributarios, como os decía. ¿Nadie? A ver, ¿quién participó anteriormente? Esther, Claudia, José Manuel. ¿Ninguna opinión? No sé, Lisen, no ha mencionado el RCIVA. No, el caso del RCIVA sí, también se tiene que aplicar en las entidades públicas. A ver, algo que ocurre cada abril, ¿no? Cuando cumplen o cuando deberían presentar también sus estados financieros, pero ya las empresas privadas. ¿Qué deben acompañar? ¿Qué otra información deberían acompañar o deben acompañar? Bueno, Licenciado, ¿podría ser oh, sus estados financieros que estén? a ver, sí, termina con la idea. Dice el estado de evolución de patrimonio. No, hemos mencionado ese estado. Acá está, ¿no? Balance general, estado de recursos y gastos corrientes, lo que vendría a ser el estado de resultados, estado de cambios o estado de evolución del patrimonio neto, ¿no? Correspondería a este estado, y luego el estado de flujo de efectivo también, y las notas a los estados financieros. Pero ¿qué otro documento acá no estamos viendo o no se está mencionando para lo que son las entidades públicas? Que sí se debe considerar en la contabilidad comercial, en la contabilidad de las empresas privadas. ¿No? ¿Nadie? ¿Es flujo de efectivo, dicen? No, tampoco. No.
la información tributaria, ¿no? Complementaria, ¿no? Ese es uno de los objetivos de por qué el Servicio de Impuestos Nacionales regula, ¿no? En este caso, para la presentación y la forma de presentación de los estados financieros para las empresas comerciales, ¿no? Determinar o que se refleje si han llevado de manera adecuada el tratamiento impositivo, ¿no? En una gestión, ¿no? Ese es otro aspecto que se diferencia de la contabilidad gubernamental, en este caso, o de las entidades públicas, ¿no? Ese tipo o esa información no es, no forma parte de los estados financieros de las entidades públicas. En el ámbito privado, sí, ¿no? ¿Verdad? Algo muy importante, ¿no? En la parte privada, ahora también se tiene que acompañar a los informes de auditoría el informe correspondiente a la situación tributaria, ¿no? De las empresas. Algo que no lo consideramos acá, que no se considera, Y más bien. una cosa, Dime, dime. dices una consulta, hablaba sobre la tributación. Lo que nos pasaba, ¿no? Es que se debe presentar los estados financieros y lo demás que el impuesto hablaba, pero el impuesto no se presentaría al SIN, licenciado, y no contaría eso con usted, a la A ver, Contraloría. perdón, nuevamente. Nos decía sobre la presentación de los estados financieros, ¿no? Que ocurre cada 30 de abril, creo que sí, y pues, nos indicaba también uno que era de la información tributaria, pero la Sí. información tributaria creo que se le entrega a impuestos nacionales y no a la Contraloría, eso era mi pregunta, o digo a la Contraloría. Ah, ya, ya, ok, ya te entiendo. Bien, en el ámbito público, como les había mencionado, el periodo fiscal eh, es del 1 de enero al 31 de diciembre en todas las entidades públicas. Ahora tienen un plazo, les decía, para que realicen sus asientos de ajuste principalmente, un plazo de 2 meses. Como fecha máxima para que presenten sus estados financieros es el 28 de febrero de cada año, ¿no? Ahora, ¿a qué instancias deben presentar? Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Todos los estados financieros, todas las entidades públicas presentan de manera obligatoria, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y luego, como se acompañan informes de auditoría, también se debe presentar a la Contraloría, pero no se tiene el mismo plazo, no es necesario que lo presenten el 28 de febrero, pueden hacer al día siguiente, ¿no? Además que por norma, uy, creo que no vimos, sí vimos esa parte. Cada vez que nosotros realizamos un trabajo de auditoría, así se menciona en las normas generales, cada vez que nosotros realizamos un trabajo de auditoría en una entidad gubernamental, por cada trabajo que realizamos, sea cual fuera el tipo, el informe que vayamos a emitir, obviamente se entrega a la MAE de la entidad, al alcalde, al gobernador o al ministro o al director general, en algunos otros casos, pero una copia se debe remitir también a la Contraloría de ese informe de auditoría. Por norma eso también ya está establecido, ¿no? Entonces, de manera obligatoria, las entidades públicas presentan sus estados financieros máximo hasta el 28 de febrero de cada año al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esa es lo que establece la norma. No así al Servicio de Impuestos Nacionales, no. En este caso, para las entidades del sector público, no, así no, bueno, sí se debe observar, por ejemplo, algunos, en la parte impositiva en cuanto al RCI-IVA, para la elaboración, ¿no? De la planilla impositiva, por ejemplo. En el caso de las retenciones de impuestos,
Sí se debe observar, ¿no? La parte impositiva también, pero para ningún otro aspecto, ¿no? En cambio, ocurre para la parte privada, si se quiere, para las empresas comerciales, sí deben cumplir con lo que se establece, ¿no? O con lo que determina. En este caso, acá tenemos esta última resolución, ¿no? La resolución normativa de director 1018 del año 2018, ¿no? Que establece o hicieron alguna modificación de la presentación de estados financieros y de información tributaria complementaria en físico y digital. Pero esta norma solo se aplica para las empresas comerciales, vuelvo a reiterar. Determina algunos aspectos y algo importante, ¿no? Se debe incluir un dictamen de auditoría externa, un informe de procedimientos mínimos tributarios, la información tributaria complementaria y ahora además un dictamen tributario. Pero esto, nuevamente vuelvo a reiterar, ¿no? Se aplica para las empresas comerciales, no para las entidades públicas. Otra de las particularidades, podríamos decir, u otra de las diferencias que se tiene entre la contabilidad gubernamental y la contabilidad general, si se quiere. ¿Se entendió? ¿O alguna consulta, por favor? No quisiera generarles confusión en algún aspecto. Si tienen alguna consulta, podemos aclarar. Licen, Dime. una preguntita. Mencionaba que las entidades públicas, en este caso podríamos decir los municipios pequeños que no tienen auditoría interna, y mencionaba que se tiene que contratar, ¿no? Sí, A una auditoría interna. Ahora, si yo creo que esto sucede en en las centralizadas. Ahora, si nosotros tenemos que emitir los estados financieros hasta el 28 de febrero, pero el tema del plazo para presentar al Ministerio de Economía, por decirle que hemos finalizado el 31, perfecto. Ahora, nosotros recién tenemos que contratar a esa auditoría externa o lo tenemos que contratar antes. ya. Mejor si se realiza antes la contratación, ¿no? En diciembre, por ejemplo, para que puedan presenciar, ¿no? Los inventarios que les mencionaba, los inventarios de almacenes, de activos fijos, que también se tiene que realizar por norma. Mejor si se contrata con anterioridad, ¿no? A que antes de que llegue el 31 de diciembre. Sería lo recomendable. Pero posteriormente igual se puede contratar ya sea en enero o en febrero. Pero lo importante o lo vital o el paso de vida o muerte, si se quiere, es que el 28 de febrero tienen que presentar sus estados financieros y sus informes de auditoría, ¿no? De lo contrario, se podrían aplicar sanciones, ¿no? Se consideran retrasos y en algunos casos es fatal, ¿no? Una de las primeras medidas que toma el Ministerio de Economía es lo que conocemos como congelamiento de cuentas, ¿no? Y llegar a esos extremos es terrible, ¿no? Para cualquier entidad. Entonces, si contratan firmas de auditoría externa, lo recomendable sería que lo hagan en diciembre, ¿no? Para que tengan el tiempo suficiente y puedan cumplir con el plazo y no tengan algún inconveniente, ¿no? Algún retraso en sus actividades. Ahora, Licen, si por decirle este municipio no contrata a tiempo y, y el Ministerio de Economía nos puede aperturar un plazo extenso o solamente la Contraloría puede eh, dar este plazo. No, no, no. Vuelvo a reiterar, en todas las entidades públicas, en este caso incluso las alcaldías rurales, que generalmente son pequeñas, se consideran pequeñas porque su presupuesto no es muy alto, ¿no?
Entonces, todas las entidades públicas de manera obligatoria tienen que presentar al Ministerio de Economía, al Ministerio de Economía, no la Contraloría. La Contraloría es otro tipo de ámbito, no regula esa situación, ¿no? Solamente se presenta al Ministerio de Economía. Am, a ver, creo que hubo alguna excepción para el año 2020, cuando estaba la pandemia, pero aún así, ni en eso, creo que dieron 10 días de plazo, más no. Pero no, generalmente no existen plazos, porque hace muchos años que ya se tiene como plazo límite el 28 de febrero para que presenten sus estados financieros. Ahora, podrían presentar de manera parcial su información, pero igual se considera como un incumplimiento. Entonces también se podría proceder a aplicar lo que conocemos como congelamiento de cuentas. Entonces es preferible, ¿no? Tomar previsiones y, como les dije, es recomendable, ¿no?, que contraten sus firmas de auditoría en diciembre, por ejemplo, para que se puedan cumplir con los plazos. Ya, Licen, gracias. Ujú. Ok. Ya. Dice, a mí me queda una duda. Bueno, déjeme que... Bien, Dice, bien. hablaba sobre la presentación de estados financieros hasta el 28 de febrero, pero ¿no era hasta el 30 de abril? ¿O a qué se refiere, licenciado? Uy, es lo que no quería causarles una confusión, por eso les dije. Para las entidades públicas, para todas las entidades públicas, ministerios, gobernaciones y otras unidades, incluidas las empresas públicas, tienen la obligación de presentar sus estados financieros. Las entidades públicas, por favor, vuelvo a reiterar, solo las entidades públicas tienen como plazo máximo de presentación el 28 de febrero de cada año. En cambio, para las empresas privadas, nuevamente reitero, ¿no? Empresas comerciales, bancos, las empresas de seguros, que tienen como fecha de corte el 31 de diciembre, tienen 120 días, ¿no? Es decir, tienen hasta abril para preparar o para realizar sus asientos de ajuste y otro tipo de transacciones y presentar sus estados financieros hasta el 30 de abril, ¿no? Este año se tuvo, ¿no?, un plazo más, hasta el 3 de mayo. Pero en ese caso presentan al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no?, de manera obligatoria. Son dos fechas, si se quiere, dos plazos distintos, ¿no? Un plazo se tiene para entidades públicas y se tiene otro plazo, pero ya para las empresas privadas, ¿no? Por favor, eso que quede claro, no quisiera que exista confusión. Son dos ámbitos Ya, diferentes, ¿no? Una cosa, un aspecto es las entidades públicas y otro es el ámbito privado. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Rubén. sí, dice, me quedó claro. Gracias, Ok, licenciado. qué bueno. Ya. Ya. Entonces, bueno, bueno, el trabajo de auditoría, de confiabilidad en este caso, consistirá, ¿no?, en evaluar, en verificar la información que se contienen en estos estados: estado de ejecución del presupuesto de recursos, estado de ejecución del presupuesto de gastos, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. También se tienen algunos procedimientos para verificar, ¿no?, que estos estados han sido elaborados de manera correcta. Aunque no debiera presentar diferencias, si se quiere, ¿no? El sistema ya es automatizado, entonces, por lo general,
por lo general, digo, ¿no? No siempre. Los estados arrojan saldos correctos, ¿no? Saldos ya definitivos. A lo mejor hay algún movimiento o alguna transacción que nosotros hubiéramos realizado de manera incorrecta o no hubiéramos apropiado, por ejemplo, alguna partida, alguna cuenta de manera correcta. En ese caso se tendría alguna distorsión, pero por lo general ya el sistema procesa, ¿no? Toda la información de manera automática y emiten los estados financieros. Lo que sí hacemos de manera manual, si se quiere, en hojas Excel, ¿no? Lo que les mencionaba, las conciliaciones bancarias y las notas, ¿no? Las notas a los estados financieros. Eso sí, lo elabora la parte contable, ¿no? De manera manual. Y bueno, el riesgo también, al igual que en todo trabajo de auditoría, ¿no? Siempre debemos evaluar el riesgo. Es la probabilidad que ocurran observaciones, errores o irregularidades, cuya materialización podría distorsionar las acciones del registro y la veracidad de la información financiera generada, comprometiendo la confiabilidad de los registros y estados financieros. Tenemos tres tipos de riesgo en contabilidad, perdón, en auditoría, ¿verdad? Sí, Sí, Lisen. Lice. Sí, Muy bien. Los mismos tipos de riesgo, ¿no? Se aplican también en la auditoría gubernamental. ¿Cuáles serán? A ver, a la primera persona que me diga. Riesgo inherente, riesgo de detección ¿Ya? y riesgo de control, si me equivoco. Muy bien. Eso. ¿Quién habló? Esther Pari, Lisen. Muy bien, Esther. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿no? En la auditoría gubernamental también aplicamos los mismos tipos de riesgos. ¿Dónde estás, acá. Bien. Bien, el control interno. Bueno, en todo trabajo de auditoría, ¿no? También es muy importante evaluar el control interno. Control interno es una cadena de acciones adheridas a las operaciones sustantivas o administrativas de la entidad, cuyo propósito es minimizar la ocurrencia de los riesgos, reducir el impacto en caso de materializarse los riesgos y reconducir las acciones para futuras operaciones, con el propósito de evitar su afectación sobre la situación presupuestaria, patrimonial y financiera de la entidad en caso de haberse materializado los riesgos. A ver, ¿cuáles serían ejemplos de riesgos en cualquier tipo de entidad, en cualquier tipo de organización? ¿Por qué será importante la implantación de un control interno? O mejor, lo que les mencionaba, ejemplos de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos podrían ocurrir en una empresa privada o en una entidad pública en este caso? ¿A qué tipo de riesgo nos exponemos? En el ámbito privado, un riesgo de control sería el manual de funciones, por decirles, si no está claramente, ¿no? Sería un riesgo de control en una entidad pública, el manual de funciones interno. Ya, sí, podría ser, ¿no? En el manual de funciones se establecen, ¿no? Y todas las actividades que el personal debería desarrollar, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, no exista lo que se conoce como
duplicidad de funciones, ¿no? O que una actividad la realicen dos personas, por ejemplo. Eso significa pérdida de tiempo y pérdida en algunos casos, ¿no? También se puede medir en términos económicos. Podría ser el manual de funciones, que no haya sido elaborado o que no se cuente con ese documento. Sí, podría ser. A ver, otro tipo de ejemplo, José Manuel. De todos modos, se toma en Ver, cuenta. Otro ejemplo. de detección podríamos indicar el tema de falla de sistema, ¿no? Que se cuelgue el sistema del SIGEP, por decir. Oh, ya. De detección. Claro. Sí, ¿no? Ese tipo de eventos, o más bien los riesgos de detección son los que escapan, ¿no? A nuestro control, no solamente el nuestro, ¿no? Sino de la empresa. Pudieran ocurrir hechos fortuitos, ¿no? Pero en este caso del CIGEP no, porque como les dije ya están integrados, ¿no? Y toda la información se almacena, tienen ya los servidores, ¿no? Son tremendos equipos donde se almacena toda la información, ¿no? Imagínense si se cortara, si se colgara, los cortes de electricidad, ¿no? Obviamente ya no va a funcionar el sistema, pero no va a influir en la pérdida de información, a no ser que en ese momento estuviéramos transcribiendo, ¿no? En algún comprobante. En ese caso, el comprobante a lo mejor sí no se haya grabado, pero toda la otra información no está debidamente resguardada. ¿Algún otro ejemplo, ¿no? De riesgos? Tenemos muchos riesgos en todo ámbito, en el ámbito privado. A ver, Milenka. Sí. Mm, Milenka, Buenos días, levantó licenciado. primero. A ver, dime, Milenka. Puede ser un riesgo inherente en el área financiera, tal vez cuando se hace auditoría, cuando siempre está presente el riesgo en errores en los saldos de una cuenta, puede ser, licenciado. Ya, sí, podría ser. Un instrumento muy importante son las conciliaciones bancarias, ¿no? Y a lo mejor, sí, podría ser que existan aquellos depósitos o cheques en tránsito, ¿no? Que pudiera ocurrir y no han sido, em, esas operaciones han quedado pendientes y no han sido regularizadas. Sí, podría ser. Milenka. A ver, Enrique. Dice, yo creo que voy a dar un ejemplo que tanto en el ámbito público y privado afecta, que puede ser en de recursos humanos, el biométrico, dice, que así se controla al personal que llegue y salga a la hora que debe cumplir las horas de jornada de trabajo. Ya. A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo se podría vulnerar ese control? A ver, el control de asistencia, sí, indudablemente también es algo importante, ¿no? Creo que como ustedes no les mencionaba. Por ejemplo, ¿no? Alguna vez yo he tropezado con esa situación y no solamente en alguna fuente de trabajo que, mm, que marcan, ¿no? El reloj de asistencia y luego desaparece. Increíblemente, ¿no? Luego preguntas qué pasó, em, el por qué la ausencia y resulta que pues tienen una relación con el jefe o con la jefa, entonces luego retornan y presentan una boleta de permiso, por ejemplo, ¿no? Que había tenido una emergencia y, bueno, algunas situaciones con que uno se encuentra, ¿no? En la, en la vida diaria. Y bueno, esas situaciones, por ejemplo, son observables, ¿no es cierto?
porque no es justo que uno cumpla con todo su horario, realice las actividades que le han encomendado y haya otras personas que tengan cierto tipo de beneficios, ¿no? Ese tipo de actitudes crea, ¿no es cierto?, cierta susceptibilidad, cierta disconformidad, si se quiere, ¿no? A ver, ¿alguien más levantó la mano? Adelante, por favor. Dice, Rubén. era yo cuando, justo era cuando estamos hablando de acá del sistema de CIGEP. Si dice algún riesgo que podría ser, digamos, si caiga el sistema de CIGEP, no puede ser un riesgo inherente o, digamos, algo que pase el sistema se podría mm, no causa ocurrir daños, digamos, al que es el corte eléctrico. Ujú. A eso era. Ya. En, Vuelvo a reiterarles, en el ámbito público no sucede aquello. A lo mejor en las empresas privadas, tal vez, ¿no? En alguna empresa que tenga obviamente tienen sistemas propios, o a lo mejor utilizan, ¿no? Algunos sistemas que ya son muy conocidas, tienen también sus respaldos. Eh, Se podría perder si nosotros estamos, como les decía, ¿no? Estamos, la parte de contabilidad está registrando algún comprobante, ¿no? Está realizando el registro de un comprobante y justo existe un corte de electricidad, ¿no? La información que se va a perder es solamente del comprobante, ¿no? Todo lo demás se va a mantener resguardada, ¿no? Para eso han tomado sus previsiones también. Y los bancos, por ejemplo, también tienen sus previsiones, ¿no? Utilizan sus sistemas y tienen sus servidores, ¿no? Ya con todas las medidas de seguridad para resguardar la información. Ahora, en un negocio privado, generalmente, en un negocio privado que utilicen un programa contable, a lo mejor en esos casos sí, podría ocurrir esa situación, ¿no? De la pérdida de información. Pero en el ámbito público, con el CIGEP no ocurre aquello, como les digo. Lo máximo que podrá perder es el comprobante que se estaba registrando y se tendrá que volver a registrar ese comprobante, ¿no? Lo único que podría ocurrir. Vuelvo a reiterar, ese tipo de eventos en los bancos, en las empresas grandes, en las industrias grandes, no, los sistemas o las personas que trabajan con sistemas o con informática, los que han diseñado esos sistemas, toman sus previsiones para que no exista esa figura de pérdida de información, ¿no? Perder información, pues, es fatal, ¿no? Entonces se han tomado previsiones. Para eso hay los famosos backups, por ejemplo, cada cierto tiempo, ¿no? El sistema también ya está programado para que se tomen esos backups, esos respaldos, de manera que no se pierda la información. ¿Ya? Bueno, quedamos acá. Como estamos viendo, ¿no? Son algunos aspectos que son importantes que conozcamos nosotros como auditores. Bien, ahora, como siempre, por favor, enciendan sus cámaras para el último control de asistencia también. Enciendan sus cámaras, por favor. Juana. Presente, licenciado.